¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Es un gusto estar frente a ustedes después de tantas semanas que no nos vemos. Para aquellos que no me conocen, soy el profesor de Historia Universal, Luis Luna Velázquez, y debido a la grave crisis mundial que afrontamos debido a la expansión de este coronavirus, es que no podemos realizar nuestras clases de manera presencial como es debido. ¿No es así? Eso no le quita el hecho de que podamos ir aprovechando el tiempo para ir avanzando parte de nuestros temas por otros medios. Por ejemplo, este medio, ¿no es así? Recuerda, hijo, recuerda que nosotros debemos ser generadores de soluciones. Es decir, no debemos buscar cómo justificar nuestras faltas, sino ver cómo solucionar los problemas que se nos presenten, ¿sí? Entonces, métete eso bien en la cabecita, hijo. Tú de tercer año de secundaria, John Smith College, José Galvez Villamaría del Triunfo, debe ser un generador de soluciones, ¿ok? Listo, entonces. Partiendo de eso, entonces nosotros vamos a continuación a desarrollar el primer tema que tenemos que ver. Tú como adolescente que eres te darás cuenta de que vivimos en un tiempo, siglo XXI, ¿no? Vivimos en un tiempo en el cual la tecnología ha avanzado tanto y está tan arraigado, tan dentro de nuestras vidas, que la tecnología ha logrado hacer que nuestra vida sea mucho más cómoda, más placentera, de mayor confort, ¿no es así? ¿No? Si tú quieres ir de un lugar a otro, simplemente tomas un carro o vas en tu carro y en minutos llegas hacia otro lugar, ¿sí o no? Si quieres irte hacia otro país, no hay ningún problema. En cuestión de horas nada más, con un avión, puedes llegar hacia otro lugar, ¿sí o no? Si quieres irte a otro continente, de igual manera, ¿no es así? Ya no es un viaje que te va a durar muchísimo tiempo y que quizás esa persona que viaja ya no la vas a ver durante mucho tiempo, no, ¿sí o no? Existen barcos que trasladan de un continente a otro, o en aviones llegas mucho más rápido, ¿no? El transporte, la comunicación se ha acelerado. ¿Qué es lo que sucedería si por ahí un familiar tuyo, un ser querido, no es así, se va de viaje al otro lado del mundo? Imagínate. ¿Ya no la volverás a ver nunca más? ¿Ya no sabrás de él durante años hasta que venga? ¿No? ¿Sí o no? Hoy en día las despedidas hacia esa persona ya no son tan tristes como antes, porque te despides de esa persona que se va de viaje. Y en cuestión de segundos tú te puedes comunicar cuando ya llegó a su destino, ¿sí o no? Das una llamada por tu celular y ya, aló, sí, Pepelucho, sí, ¿cómo está Pepelucho? Sí, por acá todo bien. Te comunicas rápido. Más aún, si lo quieres ver, mejor todavía. ¿Qué haces? Una videollamada. ¿No es así? Una videollamada y empiezas a verla tú, hola, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Bueno, algo así, ¿no es así? Entonces, la comunicación es mucho más rápida y mucho más fluida. La tecnología hace de que tú un fin de semana quieras salir. Por ejemplo, puedes salir este fin de... no puedes salir porque estamos con el coronavirus, ¿no? Entonces, ya imagínate que ya pasó el coronavirus, ¿no? Entonces, imagínate, un fin de semana tú sales a distraerte con tu familia, te puedes ir a un cine, ¿sí? En una pantalla gigante, inmensa, puedes ver tus películas de acción, de ficción, de terror, de romance, lo que tú quieras ver. En una imagen, una calidad de imagen espléndida, con una calidad de sonido tremendo, puedes observar tus películas. Más aún, ya no es necesario que salgas de tu casa, ¿sí o no? En tu propio domicilio, ya contamos con internet. En la comodidad de tu sofá, junto a tus familiares, te puedes sentar ahí y simplemente ver una plataforma llamada Netflix. Y ves todas las películas que tú puedes querer ahí o no. ¿Ya para qué salir? Ahí tienes tu Netflix en tu casa. Y si no tienes tu Netflix, quizás otro, HBO. ¿Has escuchado HBO o no? HBO, bueno, un poquito más que Netflix, ¿no? Pero también es para películas, es para la gente que tiene un poco más, o sea, para la gente de pedigrí, ¿no? Pero bueno, si no tienes tu HBO, tu Netflix, ya por último tu Movistar Play. Y de esa manera, ahí puedes observar películas desde la comodidad de tu casa, ¿no? ¿Para qué salir? Más aún, ¿tienes hambre? ¿Para qué salir ya? Papá dice, hijos, ¿tienen hambre? Sí, sí, vamos a comer, ¿no? ¿Para qué ir a comer? ¿No? Si puedes llamar delivery, ¿no? Ya ni necesitas ponerte de pie. Desde tu sofá agarras tu control remoto, ¡fum! La tele. ¿Sí o no? Desde tu sofá ya no necesitas ir a marcar a tu teléfono para que te traigan delivery, sino tu celular. Ahora tienes celular. Sacas tu celular y vas a llamar pues para que te traigan comida, ¿sí o no? ¿A quién llamas? ¿Ah? ¿A quién llamas? ¿Al Chifa Taipei de la esquina? No, ahorita no queremos saber nada de chino, ¿no? No. ¿A quién? Comida rápida, ¿eh? Pizza Hut, Domino Pizza. Quizás quieres llamar y llaman. ¿Aló, sí? ¿Aló, sí, señorita? Sí, por favor, sí, una pizza y
Una clásica americana extra super grande combo familiar queremos. Correcto, sí. Aquí a la urbanización Los Desvalidos y calle Los Endeudados, número 711. Sí, por favor, sí. Ya está. Y de esa manera te trae tu comida, ¿sí? ¿Te das cuenta que la tecnología ha hecho que tu vida sea mucho más fácil? Pero dime, en algún momento tú debes saber que todo esto que tú tienes hoy en día, en algún momento es original. En algún momento ese auto con el cual te trasladas, ese avión con el cual te vas a otro país, esos barcos con los cuales cruzas el océano, ese teléfono que utilizas para llamar a tu delivery, ese televisor en el cual tú puedes observar tus películas, etcétera, todos esos inventos que hoy en día hacen que nuestra vida sea mucho más confortable, en algún momento debió aparecer, en algún momento debió tener un origen, en algún momento se debió ver por primera vez una película, por primera vez se escuchó la voz por teléfono, por primera vez el hombre se trasladó por el aire, por el cielo, ¿no? En algún momento. Pues resulta que lo que tenemos que ver en esta oportunidad es eso, donde se originan todos esos avances tecnológicos que hacen que nuestra vida sea mucho mejor. En otras palabras, lo que tenemos que ver en este momento es un acontecimiento conocido con el nombre de la segunda, ¿sí? La segunda revolución, ¿sí? La segunda revolución industrial. Sí, la segunda fase, ojo, la segunda, no la primera ya se vio anteriormente, ¿ya? Ahora es la segunda fase de la revolución industrial. Resulta, hijo, que la revolución industrial es aquel proceso de grandes cambios tecnológicos en el cual aparecen las máquinas y las máquinas empiezan a reemplazar el trabajo del hombre. El trabajo deja de ser manufacturado, hecho a mano, para pasar a ser mecanizado. Las máquinas lo hacen en enormes locales llamadas fábricas y obvio manipulados por obreros, por trabajadores, ¿sí o no? La producción mejora. Entonces, la revolución industrial es todo un proceso de grandes cambios tecnológicos que afecta a la economía, que afecta a la política, que afecta la sociedad, es decir, afecta en todo la vida del hombre. ¿Sí? Hasta ahí entendiste. Ahora, para poder entrar en cuanto a las características, inventos, duración, etcétera, de la revolución industrial, primero quiero que me tengas en claro en algunos puntos. Número uno, los agentes que participan en esta revolución industrial. ¿Sí? Mira, si tú eres una persona que tiene dinero guardado para poder invertir en algo, ese dinero que tú tienes se le llama capital, porque es un dinero que vas a invertir para obtener ganancia. Por lo tanto, si tú inviertes ese dinero, ese capital, ¿tú en qué te conviertes? ¿En un qué? En un capitalista, ¿sí o no? Capitalista porque estás invirtiendo. Ahora, resulta que toda inversión que tú haces en alguna actividad productiva, ¿sí? Se le dice también que estás emprendiendo. Mira, escucha la palabra, emprender. Estás emprendiendo una empresa. Por lo tanto, te conviertes en un empresario. En este caso, en este tema, las personas que tienen dinero en esos tiempos, se le llamaba la burguesía, los burgueses, tienen capital, tienen dinero para invertir en la producción, para abrir sus empresas. Ojo, ¿sí? Para abrir sus empresas. Por lo tanto, quienes son los que van a dirigir esta revolución industrial son personas que tienen empresas, es decir, empresarios. A estos empresarios también le puedes llamar capitalistas. ¿Te das cuenta por qué, no? Porque son personas que van a invertir su dinero para la producción de algo. Entonces son capitalistas, ¿no? Ahora, estos capitalistas o empresarios pertenecían a una clase social llamada la burguesía. Sí, por eso que también le puedes llamar de esa manera, ¿sí o no? Le puedes llamar los burgueses. Los burgueses. ¿Ok? Los burgueses. Por lo tanto, si tú eres un burgués, un capitalista o empresario, en este caso vale el término para dirigirse a la misma persona, ¿sí? Si tú eres esa persona, la revolución industrial es lo mejor que te pudo haber pasado, porque cada vez obtienes más ganancia, más dinero. ¿Y eso por qué? Porque produces en mayor cantidad, a mayor calidad, a menos costo. ¿No es así? Las máquinas hacen que se produzcan en mayor cantidad y de esa manera el empresario es el más beneficiado. ¿Ok? Por eso que acá pongámosle, acá le vamos a poner su carita feliz, ¿ya? Carita feliz para ellos.
Ellos son los grandes beneficiados de esta revolución. Pero, si tú estás del otro lado de la moneda, es decir, eres la persona del pueblo que se encarga de hacer el producto, esa persona que va a buscar trabajo en las empresas de ellos, ¿sí? El empresario te contrata y te manda a un local que se le llama fábrica y en ese lugar vas a trabajar en las máquinas como parte de la producción. Resulta que esos obreros, esos trabajadores, esos obreros reciben otro nombre, se les llama proletarios, ¿sí? Proletarios. Y el proletario, obreros o proletariado, vamos a poner, proletariado. Sucede que el proletariado u obrero, cualquiera de los dos términos, ¿no? Forma parte del pueblo. Esa persona es la que la revolución industrial no le conviene mucho que digamos, ¿ya? En sentido contrario, porque la aparición de las máquinas hace que les quiten trabajo y que al mismo tiempo le disminuya su salario, su sueldo, aparte de que les hacen trabajar demasiado. En esos tiempos tenía que trabajar el obrero entre 12 a 13 horas diarias. O sea, te alucinas, te imaginas, 12 a 13 horas diarias de lunes a domingo. Nada de que sábado, mediodía, domingo descanso. No existen derechos laborales para el pobre obrero. En esos tiempos tiene que trabajar 12 a 13 horas diarias de lunes a domingo todos los días del año. Nada de que Navidad, nada de que 28 de julio no se trabaja, nada de que se viene mi cumpleaños Halloween, no, nada. No existen estos días de descanso, tienes que trabajar todos los días del año. ¿Hasta cuándo, profesor? Hasta que tu cuerpo aguante. El día que te enfermas, te vas a casa a descansar, al día siguiente regresas, ya otra persona está en tu puesto de trabajo. No puedes reclamar porque no hay derechos laborales. No te van a pagar por haberte despedido, no puedes quejarte o hacerle un juicio a la empresa por maltrato, nada. Por lo tanto, para el proletariado, para el obrero, que es el que elabora el producto en sí, el verdadero creador, ¿sí? No le conviene esta revolución industrial, ¿sí? En este sentido, no le conviene a él. ¿Ok? O sea, de acá, ¿sí? No, pues no le conviene. Carita triste para él, ¿ya? Carita triste. Ahora, si tú me preguntas, profesor, ¿y qué pasaría si yo no soy un obrero de fábrica, pero tampoco soy un empresario capitalista? ¿Qué tal si yo soy médico? ¿Qué tal si yo soy periodista, ingeniero? ¿O qué tal soy campesino, artesano, un pescador? ¿Me conviene o no me conviene a mí la revolución industrial? ¿Tú qué piensas? Respóndeme. ¿Piensa? ¿Le conviene o no le conviene? Pues esa pregunta es sencilla. La respuesta es de que si yo no soy ninguno de ellos, ¿yo qué cosa soy? Yo soy un comprador. Yo soy un consumidor. Y por lo tanto, si soy un comprador, me conviene. Es obvio que me conviene porque me ofrecen bienes y servicios. Yo puedo comprar mi auto, puedo comprar mi radio, puedo comprar mi teléfono, mi refrigeradora, mi bicicleta, es decir, los inventos de la segunda revolución. Entonces, en ese sentido, a mí como comprador me conviene porque los precios disminuyen y están más al alcance de mi bolsillo, entonces me conviene. Ahora, ¿qué pasaría si fuera el lado de... ¿Qué pasaría si fuéramos la gordita? ¿Me entiendes? La gordita, no. La gordita, pues la gordita, la Tierra, nuestro planeta, el tercer planeta del sistema solar, ¿no? Ubicado en el séptimo universo, según Dragon Ball. Ya, ese planeta, ese tercer planeta, la Tierra. ¿Conviene o no conviene? Obvio que no conviene, ¿sí o no? Porque te das cuenta de qué? Las fábricas producen cualquier cantidad de contaminación y eso provoca daños en la Tierra. ¿Has escuchado el calentamiento global, por ejemplo? ¿No es así? Entonces, con todo esto que te he dado, esta información que acabamos de ver ahora, podemos empezar en cuanto a las características de la revolución industrial. ¿Ok? ¿Me entendiste hasta ahí? Listo, ve. Vayamos a mi pizarra interactiva, por favor. Venga por acá. A ver, chicos, venimos por acá, miren. Escuchen. Te dije, tema, segunda revolución industrial. Fechas aproximadas en la cual se da esta revolución desde el año 1850, quiere decir mediados del siglo XIX, hasta 1914, inicios del siglo XX,
año en el cual se inicia la Primera Guerra Mundial, ¿ok? ¿Listo? Entonces son fechas referenciales más o menos para ubicarnos entre qué tiempo se da. Dato número 1. Te dije hace un momento que la revolución industrial, ¿qué cosa era? Un proceso de grandes cambios en el cual, con la aparición de las máquinas, la producción se empieza a hacer mecanizado, reemplazando a la producción manufacturada, que era la producción hecha a mano del hombre, ¿no es así? Listo, quedamos con ese dato. Ahora acá, el primer dato informativo que nos pide aquí en nuestra pizarrita es el inicio, es decir, en qué países se inicia esta segunda fase. ¿Ya? La primera fase de la revolución se había iniciado en Inglaterra y rápidamente empieza a muchos países europeos empiezan esa carrera de industrializarse, ¿no? De la tecnología. Pero resulta que en esta segunda fase ya no es Inglaterra donde se inicia. Ojo, no te estoy diciéndote que ya no se va a dar en Inglaterra. Te estoy diciéndote que es ahí donde ya no se va a iniciar. Esta segunda revolución industrial se inicia, por ejemplo, en Europa, en un país llamado Alemania. En América, en un país llamado Estados Unidos. Inclusive en el Asia se toma como referencia a Japón como el pequeño país, pero muy industrializado que se va a formar allá en el oriente, ¿sí? El caso de Estados Unidos, habría que mencionar un datito importante en el que Estados Unidos, cuando se inicia todo esto de la revolución industrial, Estados Unidos demora un poco en avanzar en cuanto a esa tecnología, debido a que al interior de Estados Unidos se desarrollaba una terrible guerra civil, hijo, una terrible guerra civil entre los que estaban más hacia el norte y los que estaban más hacia el sur, es decir, entre propios estadounidenses, una guerra civil, es decir, se está enfrentando el Capitán América contra Iron Man, algo así, sí, exacto, así se enfrentaron. A eso en la historia de Estados Unidos se le llama la Guerra de Secesión Norteamericana, gobierno de Abraham Lincoln. Por lo tanto, tras la Guerra de Secesión y cuando vuelve la paz a Estados Unidos, entonces Estados Unidos empieza a acelerar su proceso de industrialización. Y en esta segunda fase le estamos viendo entonces como uno de los líderes donde se está iniciando. Ojo, también va a llegar a Inglaterra, obvio, también a Francia. Muchos países se van a industrializar, pero estos dos los tomamos como referencia como los que inician la segunda fase. ¿Ok? Como tú dices. ¿Entendiste? Bien. Queda, como dices tú, ¿no? Segundo dato. Cronología. Ya te dije ya. 1850 viene a ser mediados del siglo, cala S de siglo, mediados del siglo XIX, ¿sí o no? Mediados del siglo XIX. ¿Y hasta cuándo se extiende aproximadamente? Hasta inicios del siglo XX. ¿Ok? Hasta inicio del siglo XX. Ahora, yo me pregunto, si es entre 1850 y 1914, profe, ¿qué sucedía en esos tiempos en mi querida tierra andina, aquí en territorio andino, en mi Perú? ¿Qué es lo que pasaba entonces? Ah, ya, pues esto tienes que preguntar a tu profesor de Historia del Perú, pues ahorita estamos en Historia Universal. Pero bueno, te voy a dar una idea. Si estamos entre 1850 y 1914, quiere decir que en esos tiempos en el Perú se desarrollaban tres hechos importantes. Número uno, se daba el tiempo de la prosperidad falaz debido a la venta del guano. ¿No? En el Perú se le conoce así, prosperidad falaz. Un tiempo en el cual vivíamos de la venta exclusiva del guano de nuestras islas. Luego de ahí se viene la terrible guerra contra el país vecino del sur, contra Chile, en 1879. Y después de esa derrota en la guerra contra Chile, se viene lo que nuestro historiador Jorge Basadre llamó la reconstrucción nacional. El segundo militarismo, es decir, gobierno de puros militares, y luego la llamada república aristocrática, gobierno de muchos presidentes del partido civil. En pocas palabras, mientras que en Europa y en Estados Unidos se estaba dando la segunda fase de la revolución industrial, en el Perú se estaba dando la prosperidad falaz, se estaba dando la guerra contra Chile y luego la reconstrucción nacional. Profesor, ¿y qué pasaba en Japón? Como te dije, Japón también se estaba industrializando durante el gobierno de una familia o dinastía llamada los Meiji. Y de ahí el nombre pues de la era Meiji, aquel periodo de modernización, de industrialización, de desarrollo japonés, la era Meiji. Pero ahí ya estamos en Europa, Estados Unidos.
Energía, es decir, ¿qué es lo que utilizó principalmente, no solo para mover las máquinas, sino también para los inventos que se daban? Dos elementos son los principales. A diferencia de la primera revolución industrial que utilizó el carbón, que utilizó la máquina a vapor, este segundo es más científico, este es lo máximo. La primera revolución fue algo muy positivo, muy bueno, fueron buenos avances del hombre, pero este segundo ya es lo máximo, este es científico, ¿ya? ¿Qué es lo que utiliza? Utiliza el petróleo. El petróleo y sus derivados como fuente de energía. Es obvio, si surge el automóvil, ¿qué necesitas? Gasolina, ¿sí o no? ¿Y la gasolina de dónde sale? Del petróleo. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que más utilizó como fuente de energía? La electricidad. La electricidad. Profesor, eso también es obvio, pues. Si estamos hablando de segunda revolución, usted hace un momento dijo que Thomas Alva Edison creó el alumbrado público, ¿no? ¿Conoce la bombilla? El foquito. ¿Sí? Entonces empezó a alumbrarse las calles, se iluminó el mundo. Y para eso se necesita que electricidad, ¿sí o no? Para que haya corriente eléctrica. ¿No? Aparece el teléfono, se necesita electricidad. Apareció, por ejemplo, la radio, necesita electricidad. ¿Sí? Así muchos instrumentos necesitan de la electricidad. Las máquinas para que se puedan mover necesitan pues electricidad, ¿sí o no? Entonces la energía fundamental que mueve esta segunda revolución, ya lo sabes. Y no lo olvides para tu examen, hijo. Tercero de secundaria, no lo olvides. El petróleo y la electricidad son las fuentes de energía que hicieron posible el avance de la humanidad a través de este proceso de revolución industrial. ¿Ok? Ahora, nos vamos a las características. Muy, pero muy importante las características, hijo. Mira, escucha las características. Primera característica. ¿A qué grupo social pertenecen las personas que van a empezar a invertir su dinero en empresas? Es decir, en abrir fábricas para producir bienes y servicios. ¿A qué clase? ¿Te acuerdas? Dijimos, sí, profesor, el empresario, el capitalista. Sí, ese. ¿A qué grupo social pertenece? Pertenece a la burguesía. Entonces, estamos viendo que la burguesía es la que va a empezar a dominar, ¿sí o no? Pero ¿cuál es el grupo social que aparece a partir de las fábricas? Los obreros que trabajan, ¿cómo se les va a conocer? Proletariado. El proletariado es el obrero. ¿El burgués quién es? El empresario. En otras palabras, su jefe. Entre los dos, ¿qué va a haber? ¿Mucha amistad? ¿Mucho amor? ¿Mucho cariño? ¿Mucha confraternidad? No, para nada, ¿sí o no? Entre los dos, ¿qué va a haber? Mucho enfrentamiento, mucho roce, mucha fricción. ¿Y por qué hay enfrentamiento entre ambos? Porque el empresario cada vez quiere obtener más ganancia y paga menos. El proletariado es el que trabaja y gana poco, no tiene derechos. La mayor cantidad de ganancias se lo lleva el burgués y él recibe un miserable salario. Por eso es que empieza problemas entre ambos, es algo que caracteriza la revolución, los enfrentamientos entre la burguesía y el proletariado. Otra característica, el desarrollo de la industria, pero principalmente la industria ¿qué? ¿Eléctrica o no? Eso es obvio, ¿sí o no? Se desarrolla en gran medida la industria de la electricidad, la industria eléctrica. Se desarrolla en gran medida la industria química. La industria química. Se desarrolla en gran medida la industria de la metalurgia, ¿no? La metalurgia, ¿sí o no? La industria de la metalurgia. ¿Ok? Se desarrolla principalmente. Mecanización en fábricas, eso ya sabes ya, porque se le dice mecanización porque son las máquinas las que van a realizar la producción. Y en fábricas porque fábricas es el nombre de los locales donde se encuentran las máquinas que son las que van a producir. Claro, el hombre tiene que manipular las máquinas. ¿Ok? Siguiente característica. El metal que se utilizaba principalmente para elaborar las máquinas, por ejemplo, era en la primera revolución industrial el hierro. Y cuando empieza la segunda fase, también se utiliza el hierro como material para elaborar, por ejemplo, el tren, los barcos, ¿cómo se llama? Las torres, por ejemplo, las propias máquinas de producción hechas de hierro. Pero sucede que aparece un personaje llamado Bismarck, que se escribe como Bessemer, ¿sí? Se escribe Bessemer.
va a crear un método por el cual acerar el hierro. Quiere decir que a partir del hierro quitarle sus impurezas y de esa manera aparece el acero. Sucede que el acero es un material mucho más resistente que el hierro y de esa manera se puede crear, se puede construir máquinas y algunos lugares con un material más resistente. Por ejemplo, ¿has escuchado la Torre Eiffel o no? Esa enorme construcción símbolo de la revolución en Francia. Sucede que cuando se empieza a construir está hecho de hierro, pero luego cuando aparece el acero, ¡fum! ¿No se ha visto cómo levantaron enorme Torre Eiffel? Entonces, acerar el hierro se refiere pues a producir acero en gran cantidad y eso se hizo gracias al procedimiento llamado Bessemer. La técnica de Bessemer por ese señor que es el que lo va a idear. Bien, y por último vamos a ver los nuevos sistemas de producción. Hasta ahí me voy a quedar un momento. Mira, características: enfrentamientos entre burguesía y proletariado, ¿ok? Desarrollo de la industria en el campo eléctrico, químico y metalúrgico, mecanización en las fábricas y aparición del procedimiento Bessemer para poder acerar el hierro. Por último, antes de pasar a los inventos, veamos lo que son los nuevos sistemas de producción, ¿ok? Ahora, aquí había un problema. Antes de pasar a esto, te quiero hablar un poquito acerca de esto de acá. Mira, con esto termino la primera parte. Esto, electricidad. La electricidad. Y si quiero hablar de electricidad, te tengo que mencionar a este personaje. Míralo acá, hijo. ¿Lo ves o no? Este señor que tú ves acá se llama Thomas Alva Edison, estadounidense, ¿sí? Empresario e inventor. Este señor se retiró de los estudios a temprana edad y fue más que todo autodidacta. Un empresario, ¿sí?, que fue el que inventó la bombilla. ¿Ves? Esto de acá es un foco, la bombilla eléctrica. Y con eso la aparición de el alumbrado público. Mira, toma en cuenta que en esos tiempos, que para esos tiempos estamos hablando de más de 150 años atrás, estamos hablando, no existía el alumbrado como hoy en día. Las casas eran oscuras, antorcha, velas, no sé, pero no había alumbrado. Las calles también eran oscuras. Hoy en día tú estás acostumbrado a la iluminación por todos lados, pero ahora imagínate un lugar en el cual no existía la luz, imagínate. Pues así era pues por 1800. Y resulta que este señor Thomas Alva Edison lo que crea es la bombilla, crea el alumbrado a través de un tipo de corriente. Eso es lo que es la corriente, ¿no? Le pasa la electricidad. Un tipo de corriente que se llama corriente continua. La corriente continua, ¿no es así? Es un tipo de corriente en el cual la corriente va en un solo sentido, ¿ya? Ahora, sucede que este señor tan famoso lo que quería era como con su invento, alumbrar, ¿no?, todas las ciudades que existiera, expanderlo por Estados Unidos. ¿No es así? Pero cada ciudad que hubiese querido tener esto, hubiese tenido que utilizar el tipo de corriente eléctrica que él había formado, es decir, la corriente continua. Y para entonces tenían que pagarle, y la corriente continua era muy costosa y era un poco complicado que desde acá tú puedas llevar corriente hasta otra ciudad, ¿no? Había complicaciones, pero se podía hacer, pero costaba mucho. Y por lo tanto, mientras más cueste, mejor para Thomas Alva Edison, para este personaje, porque él ganaba más si no le hubieran pagado. Es ahí donde aparece este otro señor, mira. Este jovencito que tú ves acá, ¿sí? Quiero que te acuerdes de él también, sí, acuérdate de él. Aunque este señor es más famoso y más conocido, este señor debería llevarse más crédito. ¿Sabe quién es este señor? Este personaje es un serbio-croata, luego nacionalizado estadounidense, llamado Nikola Tesla. Tesla. Sucede que uno de los grandes enfrentamientos de toda la historia universal entre grandes inventores es el de ambos. Es el de Thomas Alva Edison contra Nikola Tesla. Sí, contra Tesla. Sucede que Tesla sí llevó estudios superiores, estudios académicos. Este personaje que es ¿cómo te digo? Estudió química, estudió matemática. Estudió matemática en la universidad, estudió mecánica, ¿sí? Y cuando ya era mayor, había llegado a trabajar para este otro señor, que era un empresario. Y cuando se conocen en ese momento, este señor Tesla le propone a él un método de corriente mucho más económica que la corriente continua que él había creado,
¿Así? Y no solamente más económica, sino que lograba con mejoría que puedas llevar la corriente desde un lugar, desde una ciudad hasta otra ciudad. Por lo tanto, es mejor para la sociedad. Sin embargo, eso no le gustó para nada a él, ¿sí o no? Jamás. Mi tipo de corriente llamada continua es la que deben utilizar porque eso me trae más ganancia. Él había creado otro tipo de corriente en el cual la corriente iba y venía en doble sentido. Eso se llama corriente continua. ¿Ya? Corriente continua. ¿Sí? Y resulta que era mucho mejor. Pero entonces ahí empiezan los problemas entre ambos. Él intentando desacreditar su corriente continua, él intentando demostrar que la corriente continua era mucho mejor. Al final él termina pues saliéndose de la empresa de Edison, forma su propia empresa, pero como en esos tiempos no le hicieron mucho caso, más a este empresario que tiene más poder económico, más influencia y donde hay más ganancia, entonces ahí pues la gente se mueve más, pues, ¿sí? Pues sucede que con el paso del tiempo, la historia va demostrando, el tiempo va a demostrar que él tenía la razón. Que si bien él es más recordado en cuanto a la electricidad, él es el que tenía la razón, porque la corriente continua era mucho mejor. Perdón, la corriente alterna era mucho mejor. Y es el tipo de corriente que utilizamos hoy en día. Por ejemplo, cuando tú vas a enchufar tu refrigeradora, tu televisor, ¿cómo se llama? Cualquier aparato que quieras enchufar ahí en la pared no es así, ahí está el enchufe en la pared, ya, ese tipo de corriente es corriente alterna. Profesor, entonces si esa es la corriente alterna la que utilizamos hoy en día, ¿ya no se utiliza la corriente continua de Thomas Alva Edison? No, sí, todavía. La corriente continua, ¿sabes dónde hay? En las pilas. Sí, las pilas que utilizas, en las baterías. ¿Conoces las baterías? Ya, ahí hay corriente continua. ¿Sí? ¿Y sabes cómo te das cuenta de eso? Porque mira, algún momento de tu historia, en algún momento de tu vida, tú, ¿sí? En algún momento de tu vida, en algún momento de tu vida, vamos a ponerlo por acá, ¿sí? En algún momento de tu vida tú has tenido infancia, ¿no? Has tenido tu infancia inocente, ¿o no? Ya, pues, cuando has tenido tu infancia, en algún momento en tu cumpleaños quizás, o en Navidad, no sé, te han hecho algún obsequio. Imagínate que te han regalado un juguete, un carrito. O tu hijita te han regalado una muñeca, ya. Entonces tú muy emocionada quieres jugar y te dicen, esa pila, ¡ay, se va a mover, qué bonito, se va a mover! Entonces, ¿qué haces? Le pones la pila, ¿sí o no? Abres la muñeca, abres el carrito y agarras tu pila, ¿sí? Y pones la pila. Cierras y lo prendes. Y de repente, pero no prende, ¿por qué no funciona? De papá me engañó, me estafó, algo malogrado, me está regalando. No es que pasa de eso. Tu papá que te va a decir, hijo, fíjate en los polos, te va a decir. ¿Cómo? Fíjate en los polos, hijo. ¿En los polos? ¿Qué tiene que ver mi polo? No, salvaje, no tu polo que estás puesto. No. Fíjate en la pila. Mira, cuando tú sacas la pila vas a ver que hay dos polos. Vas a ver que suponte a ver que esta es la pila, ¿ya? Vas a ver que en la pila aquí hay un símbolo más y acá va a haber un símbolo menos. ¿Ya? Un símbolo menos. Y sucede que en tu carrito o en tu muñeca, si lo observas bien, donde va a entrar la pila, ahí vas a ver que hay un símbolo más y un símbolo menos. Entonces, cuando tú agarras la pila, ¿qué tienes que hacer? La parte del más de tu pila tiene que ir en el más donde dice el juguete, ¿sí o no? Más y luego menos, ¿sí o no? Entonces pones así. Si tú pones la pila al revés, no va a prender tu juguete, no pasa corriente continua. Cuando lo pones así, entonces lo pones así, la corriente pasa y tu juguetito va a funcionar, ¿sí o no? Porque hay corriente continua. En cambio en la pared hay corriente, ahí está la corriente alterna. ¿Y eso cómo te das cuenta? Porque cuando tu mamá te dice, voy, hijito, por favor, tengo que planchar tu uniforme, por favor, préndeme la plancha, te dice. Y tú vas todo animado, como siempre te gusta ayudar en casa, tú vas y agarras el enchufe, ¿no? Así es el enchufe, ¿no? Agarras el enchufe y vas ¿no? En la pared, ¿no? Vas a conectar, tú agarras el enchufe y no dices, pues, ¿y cómo es en el enchufe? ¿Cómo es? ¿Así? ¿O se enchufa así? No dices eso, sino no interesa. Ahí no hay un positivo, un negativo, ¿sí o no? Tú simplemente lo enchufas así, o si quieres lo enchufas al revés, ¿sí o no? Porque ahí hay corriente que va y viene, hay corriente alterna, ¿sí o no? Ahora, yo sé que por lo menos uno de ustedes está pensando lo siguiente. Si ahí en tu casa yo tengo un futuro ingeniero, un futuro químico, un futuro inventor, yo sé que me quiere hacer la siguiente pregunta.
Yo sé que más de uno de ustedes estará diciendo, por ejemplo, una hijita de papá, una princesa, me quiere decir, ¿cómo es? Profesor, una pregunta, dice, ¿no? Con esto lo agarro al profesor, a ver si puede contestar. Profesor, una pregunta, mira, yo tengo mi celular, dice, ¿no? Mi papito me ha comprado mi celular, yo tengo un Galaxy A150 Samsung, ¿no? No existe, pero ella lo tiene, ¿no? Entonces, yo tengo mi Galaxy y mira, mi celular, su batería le dura como 5 días, le dice, ¿eh? Y es batería, entonces tenemos corriente continua, profesor, ¿no? Ya. Pero cuando se gasta la batería, yo tengo que enchufarlo a la pared donde hay corriente alterna. Entonces, profesor, yo no le entiendo. ¿Mi celular qué utiliza entonces? ¿Corriente continua o alterna? ¿No se va a malograr, profesor? Buena pregunta, si has hecho esa buena pregunta la que acabas de hacer. ¿Sabes qué es lo que sucede? Te voy a contestar, ¿ya? Y eso que estamos en el curso de historia, esto es otra, ¿no? Es física, ¿no? Pero mira, te voy a contestar. ¿Sabes lo que sucede? Que hoy en día existen adaptadores que permiten que la corriente continua se convierta en corriente alterna y viceversa, que la alterna se convierta en continua. Entonces, cuando tú enchufas en la pared, la corriente alterna va a ingresar, pero al interior de tu celular existe un pequeño dispositivo que es un convertidor y lo convierte en corriente continua y de esa manera funciona tu celular, pues. Eso sucede con tu laptop también, ¿sí o no? ¿Entiendes? Que también utiliza baterías, ¿sí o no? Pues bien, eso es lo que sucede, ¿ok, hijo? Ya sé que en tu casa te estás diciendo, ¡wow, profesor! ¿Cuánto sabe? Bueno, pues esas cuestiones de física, ¿no? Aunque ahorita estamos en historia, ¿no? No te voy a profundizar más física porque ya es otro precio, es otro precio. No, mentira. Vamos a seguir entonces con el último punto, ¿ok? Ahorita vamos a darnos un respiro para continuar con el segundo punto. ¿Sí, chicos? Ahorita volvemos entonces.